Bien, muy buenas noches con todos. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenidos, bienvenidos a este taller. Bienvenidos al Ministerio Fe y Calma. Es para mí un privilegio, un honor poder contar con ustedes, con su presencia en esta noche. Gracias por la puntualidad, ¿no? Estamos iniciando puntuales, 7 de la noche, hora de Ecuador, como lo habíamos anunciado. Damos inicio a este taller. Entonces, sean todos bienvenidos, bienvenidos. Será un tiempo muy especial, será un tiempo donde vamos a poder aprender varias cosas sobre nuestra salud emocional y nuestra fe cristiana y lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar al respecto. Entonces, hay más personas, más hermanos que van ingresando. Esperemos un minutito mientras voy aprobando los hermanos que van ingresando, las personas, los amigos que se van sumando. Bien, entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que se dan cita en, en esta reunión, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. El taller se llama Renueva tu mente y encuentra paz. Ese es el tema del taller. Renueva tu mente y encuentra paz. El objetivo es equipar a los creyentes, equipar a los cristianos con herramientas bíblicas y teológicas para comprender y gestionar la ansiedad, la tristeza y más emociones negativas, anclando nuestra identidad y nuestro propósito en Dios. Ese es el objetivo del taller el día de hoy. Entonces, vamos a dar inicio. Antes, me gustaría presentarme un poquito. Yo sé que hay varias personas, hermanos, amigos, que se conectan y quisiera que me conozcan un poquito más. Tal vez algunos ya nos conocemos, ya hemos compartido en el ministerio, en Fe y Calma, en el Ministerio Todoteos, que también administro en línea, o de pronto algunos me conocen de mi trabajo como psicólogo. Yo trabajo también de manera online, pero tal vez con muchos no nos conocemos, por eso quiero un poquito presentarme. Mi nombre es Hugo Vázquez, ¿no? Yo soy licenciado en teología, también tengo una maestría en estudios teológicos, pero también soy psicólogo, soy licenciado en psicología, tengo estudios de posgrado en psicología clínica, en terapia cognitivo-conductual, logoterapia y neuropsicología, son algunas áreas de la psicología que me desempeño. Tengo algunos libros escritos, soy profesor, enseño aquí en Ecuador en el Seminario Bautista del Ecuador. Tengo experiencia en el ministerio pastoral, he sido pastor por más de 10 años y consejero por muchos más años, entonces tengo una pasión por el tema de la consejería cristiana, es lo que a mí me apasiona. Y por eso he desarrollado este método, el método mente renovada, ¿sí? Y también tengo otro método que se llama mente con sentido, que lo he trabajado a nivel secular, pero aquí con herramientas bíblicas estamos trabajando el método mente renovada. Eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Entonces, esto era solo para presentarme y que me conozcan un poquito más cuál es mi experiencia y por qué entonces he decidido desarrollar este método que nos va a ayudar a encontrar o recuperar el bienestar emocional desde los principios bíblicos. Entonces, eso como presentación. Nada más. ¿Qué vas a lograr en este taller? ¿Qué vamos a aprender? Como dice el texto, en este taller vas a descubrir cómo calmar el ruido mental y la preocupación constante, anclándote en la paz que sobrepasa todo entendimiento. El objetivo es que puedas vivir con una confianza renovada en Dios, disfrutando el presente que Él te da y conectando con el propósito para el cual Dios te creó. Esa es la promesa general que yo les hago en este taller. ¿Sí?
Cuéntenme en el chat un poquito para conocernos también con quienes se van conectando. Cuéntenme de dónde se conectan, cuéntenme si es que, a qué se dedican, si es que tienen algún ministerio en la iglesia, o a qué se dedican a nivel secular, cuál es su profesión, su trabajo. Esos datos que me vayan escribiendo me sirven para que en los ejemplos que vayamos dando aquí, en las ilustraciones que vayamos usando, pueda ser más aplicable a la situación que cada uno esté viviendo, ¿no? Entonces, chévere, me dicen que se conectan desde Chile. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Entonces, bien, todo eso me van comentando para así conocernos un poquito más y saber cómo ir aplicando, como les digo, el taller a, a la situación de cada uno, ¿no? Hay unas manos levantadas, pero como les decía, en este momento usemos el chat para conocernos un poco más, ¿sí? Y si tienen dudas, preguntas y todo eso, vayan escribiendo también en el chat. Entonces les decía, esto es lo que vamos a lograr en este taller. Hay algunos objetivos principales que también es lo que vamos a lograr. Y es que al terminar este tiempo juntos, mi objetivo es que ustedes sean capaces de bajarle el volumen al temor, recuperar la paz y la confianza en Dios, reconectar con tu llamado en Cristo, gestionar el estrés y la presión, fortalecer tu bienestar espiritual y emocional y construir relaciones desde la seguridad en Cristo. Estos son los objetivos. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Sí? Cuando digo en el punto 1, bajarle el volumen al temor, estoy hablando de aprender a identificar aquellas mentiras que la ansiedad nos cuenta, las emociones nos cuentan mentiras a veces y tenemos que aprender a confrontarlas con la verdad de Dios. Sí, cuando digo recuperar la paz y la confianza, hablo de volver a sentir, aunque no controlemos nuestras circunstancias, aprender a confiar que Dios sí controla todas las circunstancias y en realidad tener esa confianza para poder descansar en Él en medio de las tormentas de la vida. Cuando hablo de reconectar con tu llamado en Cristo, estoy hablando de encontrar un para qué en la vida, no solamente en el ministerio, sino en general en nuestra vida, encontrar cuál es el propósito, el para qué fuimos creados, cada uno de nosotros, específicamente cuál es nuestro llamado. Vamos a ver en este taller que muchas veces encontrar un propósito es fundamental para encontrar un bienestar emocional. Quien tiene un porqué en la vida puede soportar cualquier cómo, decía alguna vez un filósofo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer también, encontrar un propósito, un para qué en la vida. También vamos a aprender ciertos ejercicios, estrategias para gestionar el estrés y la presión también, ¿no? Aquellos desafíos. Vamos a cultivar un estado interno de mayor paz, pero todo fundamentado en anclar nuestra relación con Jesús como el fundamento de todo, ¿sí? Entonces, estos son los objetivos generales, lo que es mi propósito y lo que yo anhelo que cada uno de ustedes logre al finalizar este taller, ¿bien? Gracias a quienes nos van comentando en el chat, desde dónde se conectan. También hay desde Perú, desde Ecuador, excelente, desde Houston, ¿no? Desde Texas. Qué bueno, hay muchos hermanos de toda Latinoamérica. Eso es lo increíble, ¿no? De la tecnología, que podemos estar conectados desde Lima, Perú, desde Barranquilla, Colombia. Qué bueno, hay hermanos que sirven en la consejería. Esto es muy importante porque todo lo que vamos a aprender hoy es algo que si es que nosotros no estamos atravesando por estos problemas emocionales, pero todo el conocimiento de hoy nos va a ayudar para poder acompañar a otras personas que sí están enfrentando ansiedad, están enfrentando depresión y más emociones negativas. Todo este método, este proceso que vamos a aprender hoy, nos va a servir para todo esto. Tenemos a Gonzalo, que es pastor en Colombia. Qué bueno, bienvenido. Bienvenido.
Bien, y hay más personas, más hermanos que se siguen conectando desde Ecuador. Gracias, Santi, por conversar un poquito en el chat, tu situación con los ataques de ansiedad. Entiendo lo complicado que es todo esto. Y, y vamos aquí, estamos para aprender sobre ese tema también. Bien, gracias por sus comentarios, por todo lo que nos cuentan, desde dónde se conectan. Bien, como nos dice Yolanda, sí, hoy vamos a aprender a gestionar el estrés también, ¿no? A gestionar las emociones negativas. Ovidio también sirve como pastor, qué bueno, qué bueno. Bienvenidos los hermanos que están en el ministerio. Espero que estas herramientas que hoy aprendamos nos ayuden a poder acompañar a personas que están enfrentando estas dificultades emocionales. Bueno, ¿por qué un taller así? ¿Por qué un taller sobre ansiedad, sobre depresión, sobre emociones negativas, si estamos hablando entre cristianos? Surge la pregunta, ¿puede un cristiano luchar con la ansiedad? ¿No? Eh, de pronto nos preguntamos, ¿por qué? ¿Será que los cristianos podemos luchar con estas emociones negativas? Y quizás muchos de los que estamos aquí estemos pasando por esto. Como dice el texto, quizás te sientas atrapado en un bucle de preocupaciones. O tal vez has llegado a pensar, si tuviera más fe, no me sentiría así. Quiero que escuches esto con atención. Tu lucha con la ansiedad no es una medida de tu fe ni un signo del abandono de Dios. ¿Por qué? Porque la ansiedad o la tristeza o las emociones negativas son parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Dios nos diseñó con emociones. Entonces, cualquiera de estas emociones, que nosotros las llamamos negativas, como la ansiedad, la tristeza, de alguna manera cumplen también una función, cumplen un propósito. Por ejemplo, la ansiedad es un temor frente a un peligro que va a venir en el futuro. Es un peligro anticipatorio, es mejor dicho, un temor anticipatorio. Esto es la ansiedad. Esa emoción, ese sentimiento nos sirve, tiene una función, una utilidad para estar preparados frente al peligro que es inminente, que va a venir. Esa es la característica de la ansiedad. El problema es que muchas veces esta emoción podría salirse de control o podría estar mal fundamentada y probablemente no existe un peligro real, o probablemente el peligro real no es como nosotros nos imaginamos, pero la emoción nos desborda. Y ahí sí la ansiedad se convierte en un problema. Es decir, la emoción en sí de la ansiedad es una emoción básica, es fundamental, de hecho es para incluso como supervivencia, nos sirve como seres humanos. Sin embargo, muchas veces se suele salir de control. En ocasiones esto puede incluso convertirse en un trastorno de ansiedad cuando la intensidad de los síntomas se vuelve ya bastante molestosa o cuando el motivo, el peligro o los pensamientos que nos generan ansiedad tal vez no son reales. Ahí podemos tener cuidado. Me gustaría que siempre me ayuden con el micrófono, las personas que van ingresando, que lo desactiven para que no haya interrupciones. Bien, entonces, los cristianos podemos experimentar ansiedad, porque las emociones son algo del diseño de Dios también. De hecho, la Biblia está llena de personas, de gigantes en la fe, como a veces los conocemos, que reconocieron que estaban luchando con alguna angustia profunda. Por ejemplo, David, un hombre que la Biblia dice que fue conforme al corazón de Dios. En muchos de los salmos él clamaba, por ejemplo, en el Salmo 42, versículo 5, dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Sí, vemos que son emociones en realidad fuertes. ¿Y qué decir del gran profeta Elías? Conocemos de este caso,
que después de una victoria asombrosa contra más de 400 profetas de Baal, en algún momento Elías huyó al desierto y le pidió a Dios incluso que le quitara la vida. Esa historia está en Primera de Reyes 19. Línea de conducción que transporta agua cruda. Estaba experimentando una tristeza profunda que le pidió a Dios que le quitara la vida. Queridos hermanos, por favor, ayúdenme silenciando sus micrófonos, por favor. Bien, entonces hubo personas gigantes en la fe que lucharon contra estas emociones negativas. Incluso hay textos en donde Jesús mismo, por ejemplo, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, dice la Biblia que él sintió una angustia tal que él dijo en Mateo 26:38, dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Jesús en su humanidad experimentó angustia, ¿sí? Son también emociones bastante fuertes. Bien, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las emociones negativas a veces pueden desbordarse y generarse en un trastorno emocional? ¿Sí? Y hay 3 razones bíblicas de por qué a veces las emociones se salen de control. Como digo, la ansiedad es una emoción normal cuando nos enfrentamos a un peligro anticipatorio en el futuro, pero a veces se sale de control, a veces el peligro no es real, a veces es simplemente pensamientos catastróficos o negativos que tenemos, o muchas veces los síntomas ya se salen de control. ¿Por qué sucede esto? Primero porque vivimos en un mundo caído. Romanos 8 nos dice que toda la creación incluso gime a una por su restauración. Entonces recordemos que nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestras emociones no son inmunes a los efectos de la caída. También son afectados por la caída, nuestros pensamientos en especial. Segundo, tenemos un enemigo real. Efesios 6 nos habla de los dardos de fuego del maligno. Y uno de los blancos favoritos del enemigo es nuestra mente. Muchas veces el enemigo de nuestra alma se puede aprovechar de nuestros propios pensamientos y generarnos estas emociones negativas. No estoy diciendo aquí, ojo con esto, no estoy diciendo aquí que la ansiedad o la tristeza o la depresión sean producto de simplemente un ataque del maligno. No, el tema es mucho más complejo, somos integrales. Pero yo creo que nuestro enemigo sí se puede aprovechar de estos patrones de pensamiento negativos que a veces tenemos. Entonces, también hay que tener mucho ojo con eso. Y otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que la santificación es un proceso. Dios a menudo no elimina la lucha de inmediato, sino que a veces la usa para perfeccionar su poder en nuestra debilidad, como dice 2 Corintios 12:9. Para enseñarnos a depender más de Él, a veces para moldear nuestro carácter a la imagen de Jesús. ¿Bien? Entonces, este taller no es porque quien sufre ansiedad tenga poca fe. No. Este taller es para creyentes honestos que quieren aprender a pelear la buena batalla de la fe en el campo de su propia mente. Que quieren aprender a gestionar las emociones. No simplemente a luchar contra las emociones, porque a veces eso es imposible, pero sí aprender a gestionar y en especial nuestra mente, nuestros pensamientos, que muchas veces nos generan las emociones negativas. Entonces, para eso es este taller. Ahora, cuando estamos enfrentando estas emociones negativas, digamos la ansiedad, la angustia, la tristeza, cuando enfrentamos estas emociones profundas, muchas veces podemos buscar falsas soluciones, ¿sí? A veces estamos luchando con esto día a día, nos sentimos mal, estamos afectados en nuestra vida espiritual, incluso afectados en nuestra familia, afectados en nuestro trabajo,
afectados de diferentes maneras y queremos solucionar esto y a menudo buscamos soluciones que no son las mejores. Por ejemplo, la evitación. Estamos luchando con esto y muchas veces decimos, si servir en la iglesia me da ansiedad, mejor no sirvo, mejor no hago nada. Pero cada vez que evitas, dejas que el miedo gane terreno que le pertenece a Cristo en tu vida. Si alguna cosa decimos esto me genera ansiedad, mejor la evito y no la hago, en ese momento estamos dejando que el miedo vaya ganando terreno en nuestra vida. Entonces la evitación no es una solución. Otra falsa solución que a veces buscamos es la distracción constante. Tratamos de llenar cada segundo con nuestras redes sociales, ahí dándole scroll, viendo videos, viendo series de televisión, o simplemente trabajar y trabajar para no estar a solas con nuestros pensamientos. Porque nuestro pensamiento nos genera ansiedad, entonces buscamos solamente estar haciendo otras cosas y con distracción para no enfrentar el problema real que está en nuestra mente. Pero esa es una falsa solución, porque no abordamos el problema real. Otra falsa solución es la búsqueda de control humano. Tratamos de controlar cada detalle de nuestra vida para buscar sentirnos seguros. Tratamos de que nada se escape de control de lo que nosotros, del orden que nosotros establecemos. Pero resulta que la vida no es así. Lastimosamente en la vida no podemos controlarlo todo. Hay muchas cosas que nosotros no controlamos y el momento que algo se sale de control, nos dejamos ganar por la ansiedad, por las emociones negativas, por la frustración, por el enojo. Porque al final el único que lo controla todo, y esto lo sabemos como cristianos, el único que lo controla todo en verdad es solamente Dios. Entonces, cuando tratamos de controlarlo todo nosotros, nos enfrentamos con estas reacciones emocionales negativas. O lo mismo es luchar en nuestras propias fuerzas. Esta también es una falsa solución, porque a veces lo que tratamos nosotros es de pelear con nuestros pensamientos, solamente tratando qué sé yo, cambiar los pensamientos negativos, pero con nuestras propias fuerzas, sin analizar el porqué de cada pensamiento, y solamente tratar de disfrazar esos pensamientos, tampoco soluciona el problema. Entonces, hasta aquí, ¿les suena familiar esto? ¿Han intentado ustedes solucionar la ansiedad, la depresión, las emociones negativas por alguna de estas falsas soluciones? ¿Les ha pasado eso? Cuéntenme, síganme contando en el chat cuál es su experiencia. ¿Han intentado solucionar, han intentado buscar estas falsas soluciones? ¿No? Cuéntenme en el chat, hasta eso voy a ver si puedo leer algunos comentarios. Me comentan por ahí que no se escucha bien. Me siguen avisando porque hay personas que me dicen que sí me escuchan bien, pero algunos me dicen que se escucha un poco bajo. Por favor, que me comenten cómo se va escuchando, sino para cambiar de micrófono, ¿no? Bien, gracias por quienes nos comentan su testimonio. Gracias, esto es muy importante. Juan nos dice con qué nombre aparece en YouTube. El canal de YouTube es Fe y Calma. El canal de YouTube se llama Fe y Calma. Ahí está también la transmisión de este taller, ¿no? Bien, gracias. Luis nos dice que está luchando 4 años con esto y buscando una solución. Luis, ten confianza de que en este taller vas a aprender cosas muy importantes sobre cómo gestionar las emociones negativas. Bien, Gonzalo dice todas las anteriores. Ha intentado todas esas falsas soluciones. Es que sí, a veces buscamos por nuestras propias fuerzas solucionar estos problemas. Bien. Entonces, esto con respecto a las falsas soluciones. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo en esta noche? Y aquí viene el centro de todo. He desarrollado el método Mente Renovada. Como les decía,
mi experiencia dentro del campo de la consejería cristiana. Yo soy desde hace más de 20 años que estoy en el ministerio cristiano. La consejería ha sido parte importante en mi ministerio, especialmente en el ministerio pastoral. Yo estudié psicología precisamente como un respaldo para el ministerio pastoral. De ahí la psicología también se ha vuelto parte, esa es mi profesión ahora, es a lo que me dedico, trabajo como psicólogo en línea. He estudiado algunos posgrados en psicología clínica, en neuropsicología, en terapia cognitivo-conductual, pero bueno, sobre todo soy teólogo también. Entonces, de alguna manera he tratado de integrar todo esto en un método, el método mente renovada, que es lo que les voy a proponer en esta noche. Este método se fundamenta en dos pilares. Hay dos pilares que son bíblicos, obviamente, que son los que dan el fundamento para el método. Primero, el ancla de la verdad. El primer fundamento es la verdad, para estabilizarnos en la tormenta de nuestros pensamientos. La verdad. El primer pilar es la verdad. Y el segundo pilar es la brújula del propósito, para saber navegar hacia un puerto seguro en nuestra vida, saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, la unión de estos dos pilares, el pilar de la verdad, que es la palabra de Dios para gestionar nuestros pensamientos, y el pilar del propósito para motivarnos y de alguna manera activarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Unimos estos dos pilares y tenemos el método mente renovada, ¿no? Quiero seguir admitiendo ahí algunos hermanos que siguen ingresando en este momento a la sala, por eso a veces me distraigo un poco, pero es por admitir a los hermanos. Bien, entonces este es el método mente renovada. Como ustedes ven, hay dos pilares ahí. El pilar 1 dice renueva tu entendimiento, como les decía, es el ancla de todo esto. Dentro de este pilar hay 3 pasos fundamentales, que es primero aprender a identificar tus disparadores que te generan las emociones negativas. El paso 2, desactivar esos pensamientos de temor. Y el paso 3, implementar disciplinas de gracia y valor. Luego viene el segundo pilar, que es descubre tu propósito en Dios. Como les decía, esto es la brújula, en donde el paso 1 es explora tus valores del reino de Dios. El paso número 2, descubre tu propósito específico, que es lo que Dios quiere para ti en la vida. Y el paso 3, vive por fe y acciona inmediatamente en todo lo que has aprendido. Ese es el mapa del método mente renovada. Como ven ustedes, son 6 pasos fundamentados en 2 pilares, ¿no? Cuéntenme cómo van viendo, cómo les parece ese método. Igual pueden seguirme comentando en el chat. Si no, empezamos, ¿no? Como les decía, me comentan nomás si tienen alguna inquietud, alguna pregunta conforme vayamos avanzando. Y podemos responder. Si no, avanzamos con el pilar número 1, que es renueva tu entendimiento. Enrique dice alguna referencia bíblica. ¿En qué sentido? ¿Sobre qué punto? O sea, cada punto tiene su referencia bíblica y eso vamos a ir viendo, ¿no? Pero en general nosotros podemos pensar en el método mente renovada con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Transformen su renovación de su mente. Y es que ahí está la clave, Y bueno, ya voy a comentar un poquito más de esto, de cómo surgió cada uno de estos pasos, pero precisamente la clave en todo está en nuestros pensamientos. Vamos a ver cómo a veces es nuestra manera de interpretar la vida, de interpretar las cosas, lo que nos genera emociones negativas, a veces más que las cosas que pasan en sí. Entonces, esa sería una referencia general, pero todo lo demás sigue teniendo referencias, ¿no? Bien, eso. Bien, entonces, pilar 1, renueva tu entendimiento, como les decía en Romanos 12:2, está ahí claramente. Lo primero que tenemos que hacer aquí
es identificar tus disparadores. ¿A qué me refiero? A veces lo podemos decir disparadores o lo podemos decir gatillos emocionales. ¿Qué es lo que dispara una emoción negativa en tu vida? Ese es el primer paso, es un autoconocimiento, ¿sí? Como dice ahí, la clave es que la ansiedad no aparece de la nada. La ansiedad es una reacción ante algo, ¿sí? A veces no nos damos cuenta y a veces cuesta un poquito identificar esto. A veces pensamos que viene de la nada, a veces pensamos que no pasa nada y nos sentimos ansiosos. Pero cuando trabajamos un poquito más en el autoconocimiento, nos vamos a dar cuenta que siempre hay gatillos emocionales. La ansiedad es eso, es una reacción. Entonces, el primer paso es convertirnos en un detective de nuestra propia mente. Empezar a identificar cuáles son aquellos gatillos emocionales. Porque como les decía, muchas veces, más allá de las situaciones que pasan en sí, lo que nos pone ansioso puede ser nuestra forma de interpretar las situaciones, es decir, nuestra forma de pensar. Lo que nosotros nos decimos en esos momentos nos puede generar emociones negativas. Entonces, el primer paso aquí es descubrir. Descubrir cuáles son las situaciones que nos disparan una emoción negativa, cuáles son los pensamientos que tenemos cuando tenemos una emoción negativa. Vamos a identificar qué son las cosas que hacemos cuando tenemos una emoción negativa. Y para esto tenemos un ejercicio. El primer ejercicio que vamos a trabajar es este, se llama fotografía del momento. Aquí nosotros tenemos que aprender a escribir un poquito más. Yo siempre les digo esto a mis pacientes, escribir es terapéutico. Escribir es terapéutico. Y este paso de escribir para autoconocernos ya nos suele ayudar. El solo hecho de autoconocernos ya nos va ayudando porque nos da cierta sensación de control sobre nuestros disparadores emocionales y ya nos genera cierta calma. Pero entonces, ¿qué hacemos en este ejercicio? Primero, vamos a escribir la situación, qué es lo que estaba pasando. Me refiero al momento que tenemos una emoción negativa. Hacemos esto, escribimos situación, ¿qué estaba pasando en este momento? ¿Sí? Qué sé yo, tenía que dirigir un grupo pequeño en la iglesia, ¿no? El pastor me dijo que dirija un grupo pequeño en la iglesia, situación. Luego viene el pensamiento, y esto es la clave de todo. ¿Qué frases pasaron por nuestra mente en ese momento? Y ahí vienen frases como, seguro me voy a equivocar, seguro las personas van a pensar que yo no estoy preparado espiritualmente para dirigir un grupo pequeño. Ahí vienen, perdón, los pensamientos. Y vamos a escribir qué estábamos pensando en ese momento. Luego vamos a escribir cuál es la emoción que sentimos en ese momento, ¿sí? Y ahí vamos a poner, me sentí nervioso, sentí temor, ¿no es cierto? Sentí ansiedad, etc. Y luego vamos a escribir la conducta, es decir, qué hicimos en el momento de la ansiedad, cuáles fueron nuestras decisiones. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a decir, simplemente leí más de 20 veces mis notas para no equivocarme, oré más que nunca para que me vaya bien, o las cosas que nosotros hicimos en ese momento. Este ejercicio es para poder observar sin juzgar. Ya solo el hecho de autoconocernos es ya ir tomando el control. Entonces, sí, ya vamos conociendo cuál es la situación que disparó la emoción, cuál es el pensamiento que tuvimos en ese momento, cuáles fueron las emociones que sentimos en ese momento y cuál fue la conducta, qué es lo que hicimos en ese momento. ¿Sí? Sobre cualquier cosa que nos haya generado una emoción negativa, vamos escribiendo y solo así, y solo con eso ya vamos un poquito autoconociéndonos, ¿no? Bien, entonces, con esto es para irnos conociendo. Especialmente pongamos atención en cuáles son nuestros pensamientos, porque de eso se trata el primer paso,
¿sí? El primer pilar en todo esto, y el primer paso, el primer ejercicio es este. Luego pasamos dentro del primer pilar al tema 2, al paso 2, que es desactiva los pensamientos de temor. Y aquí la clave es que tu mente ansiosa es experta en imaginar los peores escenarios, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos enseñarle a meditar en la palabra de Dios. El paso 2 es desactivar esos pensamientos de temor. Es decir, una vez que ya hemos identificado, en el paso 1, identificamos los pensamientos que nos generan la ansiedad, ahora nosotros tenemos que cuestionar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, en nuestra historia, aprendemos cierta manera de pensar, aprendemos ciertos patrones de pensamiento, y muchas veces esos pensamientos pueden estar un tanto distorsionados. Y a veces tenemos pensamientos automáticos negativos sobre las circunstancias. Ustedes se pueden dar cuenta cómo en momentos de ansiedad de pronto tenemos la tendencia de mirar las cosas de manera catastrófica. Y sucede algo, es un problema, que no lo negamos, hay un problema, pero de pronto es nuestra mente la que se imagina los peores escenarios posibles, las peores consecuencias, lo peor que podría pasar de ese problema. Tenemos como cierto patrón de pensamiento a ver las cosas de manera catastrófica. O se puede dar eso, o a veces tenemos la costumbre de anticiparnos al futuro. Y sucede algo y nosotros ya estamos en el futuro pensando en todo lo negativo que va a pasar. O bueno, hay algo que en la terapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, se conoce como las distorsiones cognitivas, que son a veces errores de nuestro pensamiento, que de pronto son los que generan estas emociones negativas. Y resulta que no es la realidad en sí, no es el problema en sí lo que nos genera las emociones, sino nuestra forma de interpretar ese problema, de interpretar la realidad. Nuestra forma de pensar muchas veces nos genera, le vuelve a la realidad más negativa de lo que en verdad es, ¿no? Todas esas cosas solemos trabajar en terapia, yo trabajo, como les digo, haciendo terapia online, y vamos viendo cómo muchas veces vivimos cosas negativas, pero nuestra mente las vuelve más negativas de lo que en realidad es, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Bien. Ya. Como dice Pamela, sí, es muy importante ser muy sincero, ¿no? Con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que hacemos. Eso es autoconocernos. Sí, tenemos que, a lo que escribimos, eso tenemos que ser muy sinceros con lo que estamos escribiendo. Bien, pero les decía, el siguiente paso, cuando ya identificamos nuestros pensamientos, es desactivar esos pensamientos de temor. Ahí es donde entra la palabra de Dios. Tenemos que desafiar ese pensamiento en verdad. Y plantearnos preguntas, ¿no? Plantearnos preguntas. Es decir, la clave es no dar por hecho al pensamiento automático. Hay pensamientos que vienen, como les digo, automáticamente, negativos. Y a veces los creemos y ahí nos da las emociones negativas. El tema es no dar por hecho, no creer automáticamente a nuestro pensamiento, sino más bien desafiarlo con las evidencias bíblicas. Desafiarlo con lo que la Biblia enseña sobre cada situación que estemos viviendo. Aquí puse algunas preguntas de ejemplo que podemos hacer. Tenemos un pensamiento negativo y nos preguntamos, ¿qué evidencia bíblica tengo de que esto es 100% verdad? ¿Qué evidencia tengo de lo que estoy pensando es verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto, ¿no? Sobre este pensamiento que tengo? Si yo tengo un pensamiento, por ejemplo, qué sé yo, en un momento de tristeza, tenemos pensamientos de nadie me quiere, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, estamos llenando nuestro registro, ¿no? Situación, ¿qué pasó? Discutí con mi esposa. ¿Cuál fue mi pensamiento en ese momento? Mi esposa no me quiere, mi esposa me va a abandonar, me siento solo, nadie me quiere, puede ser que a veces, como digo, nuestra mente se va así.
Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ahí vamos a discutir con el pensamiento, vamos a cuestionarlo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Pues no estoy solo. Eh, Dios me ama. Dios va a bendecir este matrimonio. Dios puede trabajar con nuestros corazones. Dios puede ayudarnos a resolver este problema. Entonces voy cuestionando y desafiando el pensamiento con lo que la Biblia me enseña. Tengo un pensamiento, por ejemplo, esto va a pasar, esto malo va a pasar. Yo me pregunto, ¿ha habido veces en que no ha sido así? ¿Qué evidencia tengo de que en realidad va a pasar así? Tal vez en ocasiones no ha sido así. Cuando estoy pensando en cosas catastróficas, que algo va a pasar, y es que a veces somos así, de pronto vamos al trabajo y le vemos a nuestro jefe que está un poco malhumorado, ¿no? Escribimos, situación, mi jefe está malhumorado, pensamientos, está enojado conmigo, me va a despedir, tal vez hice algo malo, etcétera. A veces, así como digo, así son nuestros pensamientos a veces. Me planteo preguntas, ¿cuál sería el peor escenario posible? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si me despiden del trabajo incluso, como dice aquí, ¿Dios puede sostenerme en esa situación? Es una pregunta válida. Si pasa el peor escenario posible, lo peor que me estoy imaginando, ¿Dios sigue siendo Dios en esa situación? ¿Dios sigue teniendo la capacidad de sostenerme en esa situación? Y digo, claro, sí, o sea, aunque pase el peor escenario, que muchas veces no pasa, pero aunque pase el peor escenario posible, ¿Dios puede seguirme sosteniendo? Claro que sí. Entonces, son preguntas que nos ayudan. Me puedo preguntar también cuál es el mejor escenario posible. A lo mejor no es todo negativo, a lo mejor me invito a ver también las cosas positivas de la situación, que a veces nos olvidamos. Entonces, llevo a mis pensamientos también a empezar en lo positivo, ¿no? En definitiva, voy a pensar aquí qué es lo que Dios dice sobre sobre este asunto. ¿Qué es lo que Dios dice sobre esto? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre esto? Entonces, con esto ya voy desafiando los pensamientos negativos, ¿no? Ok. Gracias por sus comentarios en el chat, ¿no? Sí, los versículos que pone son muy importantes, ¿no? Sí, bien. Bien, yo sé que hay algunos hermanos que tienen la mano levantada, como les decía. Hoy aprovechemos el tema del chat porque para aprovechar un poco el tiempo de la exposición, que no tenemos mucho tiempo para exponer todo lo que quiero comentar, que es algunas cosas importantes. Entonces aprovechemos el chat si tienen preguntas y dudas o comentarios, pueden hacerlo ahí, ¿no? Bien, bien. Entonces, esto es el paso número 2, es desafiar los pensamientos negativos con la palabra de Dios, obviamente. Luego, vamos al paso 3. Dentro del pilar 1, el tercer paso, ¿no? Bien, no sé, hay algunas personas que dicen que se está escuchando raro. Tal vez pueden verificar su audio porque los demás hermanos me dicen que se escucha bien, que se escucha eh, bien. Entonces, tal vez tiene que ver en el audio de cada uno, ¿no? El tema. Bien, con todo voy a ver si me acerco un poco más al micrófono, pero bien. El paso 3 dentro del pilar 1 es implementa disciplinas de gracia y valor. Ok, esto es importante, porque no solo pensamos para salir de la ansiedad, sino también tenemos que actuar en fe. Y a veces la mejor forma de calmar la mente es obedecer a Dios con un pequeño paso valiente, ¿sí? Un pequeño paso valiente. A veces hacer las cosas es la solución. ¿Por qué? Dígame si me equivoco, pero muchas veces nosotros pensamos que tenemos que esperar a sentirnos bien para hacer las cosas que tenemos que hacer. Y pensamos, me siento mal, no tengo ganas de hacer esto, no lo hago. Y decimos, bueno, voy a esperar que me sienta bien o me sienta con ganas de hacer las cosas para hacer. Pero está comprobado incluso en la terapia, como les decía, la terapia cognitivo-conductual, parte de un principio también que se llama la activación conductual. Y es que muchas veces el hacer las cosas, aunque no tengamos ganas de hacer las cosas,
es lo que nos ayuda a sentirnos mejor. Y el proceso se vuelve contrario, como les decía. A veces esperamos a sentirnos bien para actuar, cuando la verdad es que tenemos que actuar para empezar a sentirnos bien. Y el tema es que la Biblia también se fundamenta todo el tiempo en cosas que tenemos que hacer. Es decir, en la Biblia nosotros no vamos a encontrar nunca un principio de que tenemos que esperar a sentirnos bien para hacer las cosas, para obedecer a Dios, por ejemplo. Nosotros sabemos que tenemos que obedecer a Dios, nos sintamos bien o nos sintamos mal. Pero aún en eso nosotros también pensamos, me siento mal, mejor no voy a servir en el ministerio, me siento mal, mejor no voy a hacer cosas para Dios. Cuando en la Biblia las cosas que tenemos que hacer es porque tenemos que hacer, no porque tenemos que sentir, es porque tenemos que hacer. Entonces, aprender a dar pasos de acción en lo que tenemos que hacer es parte fundamental de nuestra recuperación emocional, ¿sí? A veces tenemos que esforzarnos un poquito, obligarnos un poquito para hacer las cosas. Entonces aquí hay un ejercicio. El ejercicio 3 de este tercer paso es una microacción de fe. Por ejemplo, elige una acción diminuta de fe para hoy. Hay dos opciones que pongo aquí. Opciones de calma, para si es que estamos enfrentando emociones muy negativas, para regularte, por ejemplo, realiza un minuto de oración y respiración, inhala lentamente, meditando en el Señor es mi pastor, por ejemplo, y exhala meditando nada me faltará. Es solo un ejercicio de meditar en la verdad de Dios. Uno puede respirar profundo diciendo, el Señor es mi pastor en nuestra mente, y exhalar nada me faltará. Y aquí, que a la vez que ponemos nuestra mente en la palabra de Dios, la respiración profunda, sabemos que científicamente es algo que calma el sistema nervioso y integramos esto para tener un momento de regulación emocional. Entonces, si tenemos muchas emociones negativas y no tenemos ganas de orar, porque a veces pasa esto, pues nos esforzamos un poquito y vamos a hacer una microacción, aunque sea un minuto de oración, aunque sea un minuto de repetir y meditar en la palabra de Dios. Nos esforzamos y actuamos. La otra opción es la opción de valor, para romper la evitación. Como les decía, a veces por las emociones negativas decidimos evitar de hacer cosas que nos hacen sentir bien o hacer cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Pero aquí el ejercicio dice, vamos a dar ese pequeño paso de obediencia que tal vez hemos estado posponiendo por nuestras emociones. Por ejemplo, mandar ese mensaje a esa persona con la que tienes que reconciliarte. Es una decisión que hemos estado posponiendo porque nos da ansiedad confrontar el problema. Y en un cierto momento estamos esperando, como les decía, cuando me sienta mejor o cuando sienta hacerlo, voy a reconciliarme con esa persona. Y seguimos dependiendo de nuestras emociones para hacer las cosas. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que hacer independientemente de cómo nos sintamos. Entonces, un ejercicio aquí es, bueno, por hoy voy a hacer una acción pequeña que he estado posponiendo por fe. Y voy a hacer. Y voy a mandar ese mensaje para encontrarme con esta persona que tengo que reconciliarme. O voy a abrir la Biblia 5 minutos, aunque no tenga ganas de hacerlo, pero esa es mi microacción de fe del día de hoy. Y así, en el ejercicio número 3 vamos a proponernos una microacción cada día para eso, activarnos conductualmente y no dejarnos llevar por las emociones negativas, ¿no? Bien, entonces, ya. Marisol nos dice, sería bueno si nos hace una meditación y oración en grupo, gracias. De hecho, eso es algo que lo hacemos en las sesiones de terapia, ¿no? Y hay otros talleres que he enseñado especialmente para eso. Hoy quiero limitarme al contenido. Después les voy a comentar también las opciones de cómo pueden ustedes seguir trabajando y hacer estos ejercicios de alguna forma más personalizada. Pero hoy vamos a hablar del contenido del método Mente Renovada. Bueno, y aquí es donde pasamos al segundo pilar. El pilar que dice, descubre tu propósito en Dios. Y esto es muy, muy importante porque, como les decía, la mejor manera de enfrentar las emociones negativas
es teniendo un porqué, teniendo un propósito claro en nuestra vida. Siempre que tenemos claro que cuando hay un propósito, vamos a enfrentar cualquier situación negativa en la vida, porque tenemos claro que hay algo por lo que tenemos que luchar y hay algo más que nuestros problemas. Y ese es el tema. Porque si no tenemos un propósito claro, los problemas nos envuelven y ponemos nuestra mente solamente en el problema. Pero cuando tenemos un propósito claro en la vida, nuestra mente se desvía de los problemas al propósito y podemos seguir caminando, y podemos seguir avanzando, porque hay un porqué y un para qué en la vida. Entonces, por eso este pilar es fundamental. Descubre tu propósito en Dios. ¿Bien? Entonces ahí la clave es cuando la ansiedad te hace sentir a la deriva, tus valores en Cristo son tu ancla. Porque el paso número 1 de este segundo pilar es explora tus valores. Explora en realidad lo que para ti es importante. Es importante. Yo sé que nuestros valores como cristianos están fundamentados en los valores del reino de Dios, en los valores bíblicos, pero dentro de todo uno puede ponerse a pensar qué es lo que a mí me da más sentido, lo que a mí me importa más en este momento, lo que resuena más con lo que yo soy. Y el ejercicio aquí, el ejercicio 4 es elegir 3 a 5 valores más importantes para ti ahora mismo. Uno puede pensar en todas las cosas que son importantes para uno, ¿no? Como la familia, el trabajo, la iglesia, el ministerio, qué sé yo. La idea es elegir aquí 5 cosas que en realidad a uno le dan más sentido. O dentro de los valores del reino, uno puede decir, por ejemplo, el evangelismo es algo que todos lo debemos tener como un valor, claro, como cristianos, pero tal vez hay personas que resuenan más con este llamado, ¿sí? Que se sienten más identificados. Entonces, dentro de todos los valores del reino o todas las cosas que son importantes para nosotros, elegir lo que en realidad nos da más sentido a nosotros. ¿Qué es lo que nos hace sentir mejor? ¿Qué es lo que sentimos más gozo al hacerlo? Lo que sentimos que es más importante para nosotros. Y vamos ahí haciendo una lista de lo que para nosotros es prioritario. Esto también es un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y como les decía, el autodescubrimiento, el autoconocimiento es fundamental para nuestra salud emocional. Entonces podemos hacer esa lista como parte de este ejercicio. Eh, algo que puede servir, algo que lo trabajo con los pacientes cuando hablamos de los valores, es, por ejemplo, pensar en una persona que nosotros admiremos. Como cristianos podemos pensar en algún cristiano conocido, un personaje bíblico, alguien que nosotros admiramos, Jesús mismo, obviamente. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que yo admiro de esa persona y que yo quisiera vivir también? Entonces, vamos respondiendo a esa pregunta y vamos viendo, entonces, si esto yo admiro de alguien es porque es importante para mí. Y ahí ya voy viendo cuáles son mis propios valores, qué es lo que a mí en realidad me interesa y me importa en la vida. Entonces, es un buen ejercicio que ayuda en este proceso de autodescubrimiento con respecto a nuestros valores. Y luego vamos al paso 2 del pilar 2, que ya es descubre tu propósito, ¿sí? Y como les decía, el propósito es la dirección que da tu brújula, es tu para qué. Fuiste creado en Cristo Jesús, dice la Biblia, para buenas obras, dice Efesios 2:10. Sin embargo, todos sabemos que hay un propósito objetivo, como cristianos sabemos que Dios nos creó con un propósito, pero de alguna manera el llamado específico de cada uno es diferente. Sabemos que nuestro propósito es servir a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios, etc. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eso en cada uno de nosotros es distinto, porque Dios a cada uno nos ha dado dones diferentes, talentos diferentes, capacidades diferentes, gustos diferentes, entonces, forma de pensar incluso diferente. Entonces, Dios nos usa como nosotros somos, como Él nos ha equipado, en diferentes acciones, diferentes propósitos. Y ese es el punto aquí, ¿no? Como cristianos aquí tenemos una gran ventaja en el saber que Dios sí tiene un propósito específico. Cuando yo trabajo con mis pacientes a nivel secular, ¿no?
no necesariamente con cristianos a nivel secular, es un poquito más subjetivo el tema del propósito, porque muchas personas tal vez no creen en Dios, y si no creen en Dios o no creen que Dios pueda tener un propósito para cada persona, es más difícil entender cuál sería mi propósito en la vida. Ahí, de alguna manera, cada uno termina fabricándose, inventándose su propio propósito, ¿no? Pero la idea es que como cristianos tenemos la ventaja ahí porque sabemos que sí hay un propósito, sí existe un propósito. Lo que tenemos que hacer a veces es simplemente irlo descubriendo, porque de pronto no está muy claro para nosotros, pero sabemos que de que existe, existe. Y eso ya nos da seguridad en nuestra vida, ¿no? Entonces, eso con respecto a ir descubriendo nuestro propósito. Para eso, este ejercicio, el ejercicio 5, nos ayuda de la siguiente llamada, de esta siguiente manera. Dice, pistas del llamado. Aquí hay algunas preguntas que nosotros podemos responder. En el grupo de WhatsApp del grupo Mente Mente Renovada, les compartí un documento. Ahí tienen ustedes todas estas preguntas. Mucho del contenido que estamos viendo hoy tienen en ese documento que está en el grupo de WhatsApp. Y ahí están estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesidad en tu iglesia o en tu comunidad o en tu trabajo o en cualquier lugar, qué necesidad te rompe tu corazón? ¿Dónde estoy viendo yo una necesidad? Algo que sé que hay una falta que se debe cumplir. Donde sé que hay personas que están pasándola mal y que se necesita hacer algo. ¿Dónde veo una necesidad? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué dones por ejemplo, de enseñanza, servicio, misericordia, qué dones Dios te ha dado a ti específicamente? ¿En qué actividades sirviendo a Dios el tiempo se pasa volando? ¿Qué cosas cuando tú haces no te das cuenta que el tiempo pasa, que tienes que comer, que tienes que dormir, porque estás en realidad involucrado en algo? Si sabemos responder esa pregunta, vamos viendo que por ahí está nuestro llamado, nuestro propósito. Otra pregunta importante ahí, si no tuviera miedo, ¿en qué área del ministerio o de la misión me involucraría? Puedo preguntarme, ¿no? Entonces, preguntas importantes que nos van clarificando cuál es nuestro propósito específico, cuál es nuestro llamado específico, ¿no? Como les digo, cuando tenemos claro esto, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado, es mucho más fácil enfrentar las dificultades en la vida porque tenemos un para qué salir adelante. Tenemos un propósito y las dificultades se vuelven un poco más, incluso a veces los vemos con una perspectiva más pequeñas, porque entendemos que el propósito es mucho más grande que el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, por eso esta parte aquí es este paso, el paso 5, el ejercicio 5 es fundamental. Y luego pasamos al paso 3 del pilar 2, que es vive por fe, ¿sí? Este sería el paso final, ¿no? Eh, la clave aquí, el sentido de la vida cristiana se construye con cada pequeña acción de obediencia que esté alineada con tu llamado. Aquí ya vamos a buscar específicamente qué cosas yo puedo hacer que se alineen con mis valores, que se alineen con mi llamado, que se alineen con mi propósito, qué decisiones debo tomar para empezar a vivir de acuerdo a esos valores, a ese llamado, ¿sí? Eso es importante. Si ustedes se ponen a pensar, mucha de la angustia que nosotros experimentamos emocional, de la ansiedad, a veces tiene que ver cuando estamos viviendo nuestra vida de una manera que no es coherente con nuestros valores. Es importante investigar esto. A veces estamos haciendo cosas que tal vez no van de acuerdo con lo que nosotros creemos en realidad, con lo que pensamos, con lo que para nosotros es importante. Y eso nos genera cierta disonancia en nuestra mente
que nos genera angustia y ansiedad. Pero cuando las cosas que vamos haciendo, las vemos que están sincronizadas con nuestros valores, sincronizadas con nuestro llamado, con nuestro propósito, eso nos genera más, incluso paz emocional. Por eso es que este segundo pilar del método Mente Renovada es fundamental. ¿Bien? ¿Y cuál sería el ejercicio aquí? El ejercicio ya final, ejercicio 6. Acción con propósito divino. Primero, mira tus valores del reino, los que ya pensamos. Elige una acción concreta para esta semana que honre uno de estos valores y que cumpla tu propósito. Ejemplo, si valor para mí es el servicio, me ofreceré para ayudar en la escuela dominical. Son solo ejemplos. Si mi valor es la comunión, bueno, voy a llamar a ese hermano con el que no hablo desde hace tiempo para ver cómo está y orar por él, etcétera. Ir tomando acciones con propósito cada día. ¿Sí? Y cada una de estas acciones es un voto de confianza en Dios y no en nuestros temores. Este es el ejercicio 6 y es el último paso del método Mente Renovada. ¿Sí? Esto es lo que es el método Mente Renovada. Hasta aquí, ¿qué les ha parecido? Cuéntenme en el chat, ¿qué les ha parecido este método, estos pasos? Vayan escribiéndome. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre los 6 pasos que ya hemos analizado, pueden escribirlo, ¿no? Bien, gracias por los comentarios. Ahora surge la pregunta. Yo sé que como me decían en los comentarios, que quisieran hacer ejercicios de meditación, de oración, más cosas. En cada uno de estos pasos hay muchas cosas que se pueden trabajar. Sí, hay muchos ejercicios y muchas técnicas para ir cumpliendo cada uno de estos pasos, pero obviamente el tiempo no nos alcanzaría. Y la pregunta de muchos puede ser en este momento, entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo puedo seguir trabajando? Y esto es muy importante. No se me vayan, que aquí quiero compartirles algo. ¿Cómo pueden ustedes seguir aplicando este programa, este método, el método Mente Renovada? Hay 3 opciones de aquí. Hay 3 opciones que ustedes pueden decidir, ¿sí? En este momento. Lo primero es que ustedes pueden decir, bueno, es muy bonito esto, pero no se puede hacer mucho con mis emociones, así es mi ansiedad, y tratamos de ignorar el problema. ¿Sí? Ustedes pueden salir de aquí y, bueno, seguir viviendo de la misma manera, con el estrés, con ansiedad, con la tristeza, con las mismas actitudes a veces de evitar las cosas, de tratar de huir, de luchar uno mismo con sus pensamientos. Pueden tomar esa opción de ignorar el problema. La segunda opción es la de aplicarlo por su propia cuenta, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, ya tengo aquí el método Mente Renovada, los 6 pasos, como digo, les dejé un PDF ahí en el grupo que ustedes pueden descargar, donde tienen estos 6 pasos para seguir trabajando. Entonces pueden hacerlo cada uno por su cuenta. Pero hay una tercera opción, que es también hacerlo con un acompañamiento, podría ser profesional o pastoral. Muchas veces las emociones negativas se desbordan, nos están ya poniendo muchos problemas en nuestro trabajo, en nuestra familia. A veces las emociones negativas son muy fuertes y necesitamos un acompañamiento, sea un acompañamiento profesional o acompañamiento pastoral en este caso. Por eso yo quiero presentarles hoy, y me gustaría que me pongan atención en esto, quiero presentarles el programa Mente Renovada. Ya no es solo un taller, ya no es solo un método, quiero presentarles un programa intensivo que se llama Mente Renovada, donde el objetivo es equipar a los creyentes con herramientas bíblicas y teológicas para comprender y gestionar la ansiedad y más emociones negativas, anclando su identidad y paz en Cristo.
les presento el programa Mente Renovada. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata el programa? Atención, todo lo que incluye es muy, muy importante si están ustedes enfrentando estas dificultades emocionales, o si es que ustedes son pastores, consejeros, que quieren tener un programa, un método paso a paso para seguir trabajando con las personas que están acompañando. Este programa les puede interesar mucho. Entonces les comento, este es el programa Mente Renovada. ¿De qué se trata? Se trata de clases en video, ¿sí? En el programa habrá 7 clases en video de psicoeducación y obviamente, teológicas y bíblicas de cada uno de los pasos que hemos visto. Es decir, son 7 videos, habrá un video de más o menos 45 minutos sobre el primer paso, por ejemplo, el paso de examinar nuestros pensamientos. Habrá otro video de 45 minutos para la siguiente semana que habla del paso de reestructurar nuestros pensamientos, de desafiarlos con la palabra de Dios. Habrá más ejercicios sobre cada uno de estos pasos. Es decir, cada semana se trabajará con un video exclusivo de más o menos 45 minutos hasta 1 hora de cada uno de estos pasos. Entonces, es un programa de 7 semanas, son 7 semanas en donde cada semana va liberándose un video sobre estos y nos dejan dentro de la semana ejercicios que uno puede descargar en PDF de cada uno de estos temas. Incluye el ebook completo del programa Mente Renovada, son más de 100 páginas, con toda la teoría, con todos los ejemplos y todas las guías que cada semana vamos a ir descargando sobre los ejercicios. Entonces, habrá material descargable que tiene que ver con plantillas de ejercicios avanzados, ¿no? Para el registro de pensamientos, para el debate cognitivo, la rueda de valores, de todo lo que hablamos del propósito, etcétera. Habrá guías prácticas con checklists ahí paso a paso, por ejemplo, de las distorsiones cognitivas que les comentaba. Y todos estos temas habrá guías para irse descargando semana a semana. Y además, como un adicional a todo esto, les comento que habrá un soporte por WhatsApp. Es decir, si alguien decide entrar a este programa, al programa Mente Renovada, tendrá mi WhatsApp de trabajo, mi WhatsApp como psicólogo que siempre uso para estar en contacto con mis pacientes, para poder trabajar en sus dudas, sus inquietudes y temas que tengan inquietudes sobre cada uno de estos pasos, ¿no? Del trabajo de cada semana. Entonces, cuéntenme cómo ven el tema del programa, qué les parece. Es un programa de 7 semanas, si ustedes lo ven es menos de 2 meses que vamos a invertir para recuperar nuestro bienestar emocional. Yo sé que muchos, como me decían por ahí, han luchado 4 años con la ansiedad, 4 años con la depresión. Invertir en un sistema, en un programa de 7 semanas, paso a paso, que está elaborado, como yo les decía, desde la teología, la consejería, la experiencia como pastor y también con todos los aportes que como psicoterapeuta he aprendido en mi experiencia. Invertir estos 2 meses, estas 7 semanas en recuperar nuestro bienestar emocional es fundamental. O también, como les decía, si nosotros queremos acompañar a otras personas que están enfrentando por esto, podemos usar este sistema, este programa, ¿no? Bien, entonces habría soporte por WhatsApp. Entonces, y ya, aparte de eso, quiero ofrecer una opción adicional. Si ustedes desean, si ustedes dicen, yo quisiera trabajar con los videos, pero aparte de eso necesito hablar de mis problemas, necesito saber cómo ir aplicando a mi situación personal cada uno de estos temas. Como un adicional opcional, yo les propondría también tener cada semana sesiones individuales de terapia online personalizadas. Si ustedes dicen, por ejemplo, yo voy a leer, voy a ver los videos de la semana 1 y después quiero tener una sesión de terapia para
trabajar personalizadamente mi situación, ahí está la opción también, ¿no? Bien, eso sería por hoy y cuídense mucho, que tengan una excelente noche. Yo sé que mis hermanos de Chile ya están muy noche también y gracias por haberse quedado. Mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga mucho a todos. Hasta luego.